Bienvenidos a este video. Aquí les voy a hacer a conocer la tema sobre la Revolución Boliviana de 1952 y los pueblos indígenas. Aquí, como podemos ver, es la reivindicación indígena, cómo ha empezado. Desde una perspectiva de la historia y la política, intentamos aproximarnos al impacto que tuvo la revolución en el año 1952. En los pueblos indígenas fue nuestro acercamiento a enfatizar las experiencias que tenían el Aymara, Quechua y Uru, porque creemos conocerlos mejor, pero en realidad no es así. En los 51 años, la revolución en 1952 ha generado una historia oficial. Nuestra intención es evaluar su impacto desde la vertiente de los pueblos indígenas. Y esto nos obliga a plantearnos del por qué empezó la revolución en el año 1952. Empezamos primero con la reivindicación indígena del pre-52. Aquí habían los apoderados generales, eran en el año 1880 a 1900. La ley de la exhibición de 1874 sancionaba la sustitución de la propiedad colectiva del ayllu por la propiedad individual. En otras palabras, lo podríamos llamar que se declaraba legalmente la extinción del ayllu y se pretendía parcelar su territorio, individualizando la propiedad comunal mediante una dotación de títulos individuales. Las comunidades originarias, sin embargo, tenían la revista, de ahí que de las tierras de los ayllus y comunidades originarias que habían sido compradas de la corona de España en la época colonial, mediante títulos de composición y ventas comenzaron a tener vigencia. Luego había los caciques apoderados en el año 1912 a 1952. Después de la derrota del movimiento, los apoderados generales primero era la cabeza de Feliciano Espinosa y Diego Caricari, y luego seguía Pablo Zárate Huilca, Juan Lero y otros. En el año 1992 al 1900, alrededor de 1912, continuaba el movimiento indígena Aymara, Quechua y Uru en su lucha, ahora liderados por una red dominada de los caciques apoderados. Según esta etapa, la lucha fue calificada en la reivindicación de la soberanía comunal y por la ciudadanía. Aparecen una figura visible en estos movimientos como Santos Marcatula, Faustino Llanqui, Francisco Tangara, Mateo Alfaro, Dionisio Paxipati, Feliciano Condori y muchos otros más. En este ayllu y en la comunidad eran considerados en su totalidad, valer decir, desde el espacio productivo y social hasta los espacios sagrados de los Uiwiris. Eran esos los cerros tutelares que presentaban la relación de los ayllus de la comunidad de sus antepasados. Luego seguía la propuesta de la renovación de Bolivia de Eduardo Leandro Nina Quispe, quien era el Aymara del ayllu chivo llamado Taraco, quien fundó la Sociedad República del Collasuyo en el año 1930. Esta institución se constituyó en un centro generador de ideas capaz de luchar contra el sistema imperante. En el centro educativo, en el año 1930, en el Collasuyo era una institución comunitaria de los ayllus y marcas. Su dinámica había sido extendido a varios departamentos de la República, como el departamento de
Potosí, Oruro, Cochabamba y Chuquisaca, y en la época de la Guerra del Chaco. En el año 1932 y al año 1935 a Santa Cruz, Beni y Tarija. Lo demás llamativo de este centro fue constitucional conformada por todas las autoridades originarias y representantes de los distintos ayllus y comunidades. Luego seguía la Guerra del Chaco y el movimiento indígena, donde la Guerra del Chaco contra el Paraguay era en el año 1932 al 35, trajo una serie de consecuencias por los caciques apoderados. Las organizaciones indígenas eran combatidas por el Estado, en especial por la logia militar, la Legión Cívica, instancia especializada en la represión india. Según sus testimonios orales recogidos, el panorama para los indígenas del país en los años de la guerra y posteriormente a la misma fueron muy difíciles, como por ejemplo tenemos los indígenas, muchos de los caciques apoderados fueron objeto de constante apresamientos y enviados posteriormente al campo de batalla. Y en otros casos se encarceló a los connotados líderes, como fue el caso de Eduardo Nina Quispe. Todos fueron tildados de comunistas y soberbios y acusados de atentar contra la seguridad del Estado en plena confrontación internacional. Luego tenemos el primer Congreso Indígena. Como podemos ver, fue en el año 1938. Según la historia oral y la documentación que aún seguimos viendo de esa época, el movimiento indígena ha sido principalmente de los caciques apoderados. Trató de dar una respuesta a su difícil situación organizativa, planteando la realización de un congreso de indígenas en el año 1938. Más adelante ya teníamos la muerte de uno de los principales cabezas del movimiento indígena, el cacique de Santos Marcatula, acaecida el 13 de noviembre en el año 1939. Él quebraba ideas de la reorganización total. Sin embargo, alrededor de 1940, el brazo educativo de los caciques era apoderado de los centros educativos de aborígenes, como Bartolomé de las Casas, a la cabeza de Leandro Condori Chura, Condori y Ticona, y en el 1992 al 1999 lograron reorganizar sus filas, pero tenían como contrapartida una serie de reacciones gamonales, como las de la provincia Omasuyos y muchas otras provincias más del interior del país. Luego vamos a seguir con el Congreso Indigenista en el año 1945. La política estatal a mediados de los años 40, en manos de militares y civiles que vivieron la frustración de la Guerra del Chaco, fue a tratarla y subsanar algunos problemas de los indígenas. El acercamiento de este grupo de oficiales, civiles, a doctrinas nacionalistas y de izquierda positivó una lectura campesinista del asunto indígena. Donde más nos llama, o sea, ha sido el más llamativo, ha sido de las resoluciones del Congreso del 45, donde es marcada tendencialmente clasista y campesinista. Eso nos explica el por qué fue el nuevo sector indígena pro sindicato campesino. Ellos en esa temporada han suscitado y se han posicionado externas, principalmente el partido político del MNR, que leían la realidad rural desde la vertiente de la clase social, dejando al lado las viejas reivindicaciones territoriales y de identidad cultural planteadas por los caciques apoderados. Y luego viene la Revolución Nacional del 1952, donde la insurrección armada del 9 de abril
de 1952. Es quizás de los acontecimientos más importantes de toda la historia de Bolivia, porque dio inicio al el desquebrajamiento del periodo de exclusiones e inauguró la etapa de la democratización del país, pero a la vez permitió ciertas líneas de continuidad postcolonial y en especial para los pueblos originarios. Eh, en el Estado del 52 es la constitución del Estado burgués, decir sin la burguesía. Y así, a pesar de esta paradoja, se distingue por iniciar la construcción de un nuevo Estado. Zabaleta fue en el año 1992. Eh, en estas reformas antinacionales, la revolución de 1952 ocasionó importantes cambios sociales como económicos, político en el país. Los aspectos más distintivos de este proceso son en la globalización, que intentaron refundar el Estado-nación como místico y homogéneo. Y otro también tenemos como la reforma agraria en el 1953 y los programas de la colonización, la marcha al oriente en el ámbito socioeconómico. Y como el próximo tenemos también la multiplicación de escuelas rurales en lo educativo, el voto universal y la imposición nacional de los sindicatos campesinos en el campo organizativo y político. Luego tenemos a la reforma agraria. En el año 1953, la reforma del 53 mantenía una fuerte dosis de la orientación liberal planteada en el siglo XVIII. La manifestaron públicamente propio con el Víctor Paz Estenssoro. La reforma agraria no implica necesariamente un criterio socialista, sino es un criterio liberal, representa salir al régimen feudal superado ya en muchas naciones. Luego tenemos a los ayllus y comunidades originarias que ellos fueron ignorados. Los ayllus y las comunidades originarias no recibieron beneficios, especialmente de la ley de la reforma agraria, la cual se limitó a organizar algo de sus derechos, por ejemplo, declarando inafectables lineales las tierras que disfrutan y estableciendo, además que las tierras usurpadas eran para las comunidades indígenas desde el 1 de enero de 1900. Luego viene el sindicato campesino, la nueva receta. En el sindicalismo se podía ver que la verdadera orientación de las políticas agrarias del MNR cuando se comenzó a atentar contra la estructura organizativa de las comunidades originarias o ayllus tradicionales. Luego tenemos como el sindicalismo campesino, es un proceso civilizador, donde el promover la sindicalización masiva del campo del MNR impuso sus objetivos partidarios, lo que desvirtió su inicial función reivindicativa y convirtió en los sindicatos campesinos en centro de entronización de nuevos caciques y de verdades escuelas de adoctrinamiento. Luego se sigue con el estado del 52 y los pueblos amazónicos y orientales y chaqueños. Se conocía muy poco de los pueblos indígenas, de las tierras bajas, y es una explicación del por qué tanta ignorancia al calificar de los originarios de salvaje en el estado 52, que se vanagló de ser moderno, actuó como una mentalidad arcaica y colonizadora, al declararse tutor de quienes se encontraban en este estado salvaje. Luego sigue con la República Aymara de Laureano Machaca, donde Laureano Machaca
tenía la pretensión de las primeras reacciones del movimiento indígena aymara contra el despotismo pueblo origen, donde nos quiere llegar a decir las reacciones del pueblo del movimiento indígena aymara contra el depositismo oblirino todavía tenía vigente después de la revolución de 1952. El intento de fundar la República Aymara era una de las primeras muestras de descontento de la población indígena para la revolución del 52, que él paulatinamente quedaba burocratizada y se asumía antiindígenas. Y luego seguimos con el manifiesto de Tiwanaku en el año 1973 y la tesis política de 1983, donde la revolución del 52 sobre los pueblos indígenas y particularmente los andinos es el manifiesto de Tiwanaku. Era suscrito en el año 1973 en Tiwanaku. Posteriormente difundió el castellano quechua y el aymara. Otro hito importante fue la tesis política de la Confederación Sindical, donde los trabajadores campesinos de Bolivia, que por primera vez propusieron temas con la construcción de un Estado plurinacional, como la educación intercultural y el bilingüe. Luego era la reafirmación de la identidad en el movimiento catarista e indianista. El movimiento catarista e indianista fue de los primeros en reintroducir de manera muy explicativa la problemática del reconocimiento de los pueblos indígenas del país, que al recordar al pasar de la revolución de 1952 habían incorporado formalmente como ciudadanos campesinos. En la primera continuaban siendo ciudadanos de segunda o tercera y objeto de discriminación cultural, la manipulación política. En este sentido, el movimiento catarista e indianista viene a ser un fruto no provisto en la revolución del 52. Este movimiento se abrió unos nuevos horizontes y despertó nuevas expectativas. El carácter era inconcluso de la revolución que generó una frustración indígena, que hizo resurgir la memoria larga de la lucha anticolonial y el cuestionamiento. Luego venía la frustración asamblea de nacionalidades, una importante ocasión para la profundación de la ideología política en el movimiento indígena contemporáneo. Fue en el año 1992 que llevó a pensar el tema de los 500 años. En todo ello cupo a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Confederación Indígena de Oriente Boliviano y las otras organizaciones de base, un rol protagónico en el año 1991. A medida de esto, se intentó darle cuerpo a las ideas que surgieron, los problemas prácticos y los juegos de intereses políticos partidarios. El gran éxito participativo de la Asamblea de Nacionalidades naufragó en el momento de su instauración, en el 12 de octubre de 1992. Luego viene la CIBOT y la CONAMAC por la tierra y el territorio. Aquí con la reforma agraria, en el año 1953 solo rescató el primer concepto, como expresó su célebre eslogan, la tierra es de quien la trabaja, pero el concepto del territorio quedó olvidado. Sin embargo, la concepción indígena andina y amazónica, oriental y chaqueña, hay una clara relación entre tierra y territorio. Ambos tenían fuertes connotaciones sacras y a la vez son realidades sociales y económicas fundamentalmente. Como continuó entre tierra y territorio,
Malen Grau, en 1992, nos proporciona los conceptos básicos sobre el conjunto de la tierra, el territorio, que es percibido como una forma de expresión del espacio. Como lo decían, como un espacio delimitado pero indiviso, aunque no necesariamente continuó ligando al mundo de los antepasados. Eso fue con la marcha de la Amazonía, del Oriente y del Chaco por el territorio y la dignidad, realizada en el año 1990, que ellos dinamizaron, Contreras y Lenin, en vertientes y fue pasando a la plataforma de lucha por los ayllus y comunidades originarias. Hoy en día ya son organizados con el Consejo de Ayllus y Marcas del Collasuyo. Luego venimos al Estado homogéneo de plurinacional y multilingüe, donde aquí tenía una propuesta más contemporáneas como la Asamblea de Nacionalidades, la Asamblea Constituyente de la CIDOP y la CONAMAC en el año 2002, que siguen apuntando a lo mismo, que tenían consecuencias lógicas de todo el discurso indígena, procedente en la propuesta de que Bolivia debería refundarse como un Estado plurinacional y multilingüe. Esta formulación para este Estado plurinacional y multilingüe no es nada nuevo para los pueblos andinos, porque forma parte de sus viejas reivindicaciones históricas. Luego seguimos con la lectura del convenio en 169 por el movimiento indígena contemporáneo. Esto en aquí era entre el año 1993 y el año 1997, la presencia indígena de la Aymara, representado por Víctor Hugo Cárdenas como vicepresidente de la República, abrió la esperanza de un mejor reconocimiento y participación de los pueblos indígenas en la vida política del país, pero en hechos la presencia de Cárdenas solo llegó a ser un reconocimiento meramente simbólico. Y aunque el Estado, a través de varias reformas jurídicas, incorporó la política pública del tema indígena, los resultados fueron pocos alentadores. La idea de generar una forma de revolución social de carácter legal, como por ejemplo hasta ahora lo tenemos los artículos del 171 de la Constitución Política del Estado y en el convenio número 169 de la OIT y las tierras comunitarias del origen de la ley del INRA. En sus aplicaciones se convirtieron más, como por decir, las buenas intenciones. Y aquí, en todo esto, llegamos a una conclusión que la Revolución Nacional de 1952 no recogió experiencias de lucha indígena, sino que ha sido mucho menos las reivindicaciones culturales y organizativas como pueblo. En este sentido, la experiencia anti-hacendataria fueron los anhelos autonomistas y la participación indígena de la vida política del país pre-52, que también son considerados como arcaicos y premodernos. Y en el Estado 52 se desbraja la memoria anticolonial andino y se insufla la idea de la modernidad y progreso a partir de las instituciones como sindicalismo campesino. Luego también podríamos hablar sobre el carácter inconcluso de la Revolución del 52, que creó una frustración indígena. Se hizo resurgir el cuestionamiento en el Estado del 52, las experiencias más recientes que fueron los bloqueos de camino en el año 2000 y la marcha por la Asamblea Constituyente en el 2002. En definitiva, el gran reto del Estado 52 es resolver el reconocimiento real a los pueblos indígenas, sea mediante la de formas de autonomía o una nueva forma de pacto social en la vida política del país.